¿Sabías que África no solo es el corazón del mundo, sino también el campo de batalla donde se decide quién controla los recursos, las rutas comerciales, el futuro político del planeta? En nuestro podcast de hoy desnudamos el neocolonialismo moderno. Analizamos la zona de libre comercio continental africana como un verdadero terreno de lucha y desmontamos la retórica europea y exploramos cómo una África unida, socialista, podría transformar por completo el orden mundial. Para ello vamos a utilizar dos libros hoy. Utilizaremos por un lado este de Osagyefo Kwame Nkrumah, Africa Must Unite. También vamos a mirar este de Walter Rodney, cómo Europa subdesarrolló África, How Europe Underdeveloped Africa, Walter Rodney. No os lo perdáis en el podcast de hoy. Ya sabéis dónde encontrarnos en nuestros canales de siempre de YouTube y allá donde escuches tu podcast como Spotify. Y recordar, como siempre decimos, otra África es posible. Si no sabes dónde encontrarnos, simplemente ves a tu buscador la llave Otra África es posible. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. Vamos a ver si aguantamos hoy el tirón. Vamos a hablar sobre la zona de libre comercio continental africana. Y vamos a mirar si realmente eso es un símbolo de la integración africana o si es, como lo creo yo, neocolonialismo en acción. Vamos a mirar las relaciones entre la Unión Europea y África. Vamos a hacer una lectura panafricanista y revolucionaria sobre esta situación. La integración africana es uno de los proyectos políticos más ambiciosos y más disputados del siglo XXI. Su potencial emancipador es inmenso, pero también lo es la capacidad de las potencias occidentales para cooptarlo, desviarlo y neutralizarlo. No hace mucho vimos a Macron diciendo que él es el mayor panafricanista, mientras aseguraba que Benín encerraba Kemiseba en Sudáfrica. Desde una perspectiva panafricanista revolucionaria, la tradición de Osagyefo Kwame Nkrumah, Hamed Sékou Touré, Amilcar Cabral, Kwame Touré, la integración no es un ejercicio técnico ni un proceso meramente económico, es el campo de batalla. En él se enfrentan dos proyectos históricos irreconciliables. Por un lado, el proyecto de la liberación africana que busca romper con el neocolonialismo, con el neoliberalismo, con el capitalismo, con el imperialismo dependiente y la subordinación estructural del continente africano a Occidente. Por otro lado, el otro proyecto es el de las potencias del norte global, especialmente la Unión Europea, que aspiran a mantener a África como su cesto de recursos, su mercado cautivo y su espacio geoestratégico. La zona de libre comercio continental africana encarna esta tensión perfectamente. Formalmente representa un avance significativo en el proceso de integración de las economías y de los pueblos africanos. Sin embargo, desde una perspectiva revolucionaria, debe de entenderse como un terreno de lucha y no como un fin en sí mismo. Osagyefo Kwame Nkrumah advertía que la unidad económica sin control político y sin dominio sobre las palancas estratégicas de la economía es una ilusión. Si la zona de libre comercio continental africana se limita a liberalizar los mercados sin transformar las estructuras productivas heredadas del colonialismo, corremos el riesgo de convertirnos en un corredor para el capital extranjero, especialmente occidental, antes que en una herramienta de liberación panafricana continental. La liberación por sí sola no garantiza integración real. Puede incluso profundizar la dependencia si no se acompaña de un proyecto político orientado a la soberanía africana.
La línea tecnocrática panafricanista representada por muchos autores coincide en varios puntos esenciales. Hay que subrayar que la zona de libre comercio continental africano solo será transformadora si impulsa la industrialización continental, la infraestructura regional y la creación de cadenas de valor africanas. Hay que insistir que la zona de libre comercio continental africana debe de servir para que África negocie colectivamente con actores externos, evitando la fragmentación que generan los acuerdos de asociación económica, conocidos como EPAs. Hay que recordar que la liberación sin políticas industriales activas reproduce la dependencia y debilita la capacidad de los estados africanos para desarrollar sectores productivos propios. Estas advertencias coinciden plenamente con la visión de Amílcar Cabral, quien señalaba siempre que la liberación no consiste en gestionar la estructura económica heredada del colonialismo, sino en transformarla radical y revolucionariamente. Con ello, ¿qué queremos decir? Cortar de raíz todo vínculo con Occidente para poder desarrollar tu economía. Por lo tanto, la integración africana puede reforzar la soberanía política y económica del continente, pero solo si se concibe como un proyecto antiimperialista, anticapitalista, antineoliberal y orientado a la transformación estructural del continente africano. Sékou Touré afirmaba que no existe independencia política sin independencia económica. Y esto también era enfatizado por Kwame Ture, que insistía en que la integración solo es liberadora si aumenta el poder del pueblo africano organizado, de las masas, no de una pequeña élite, no el poder capital internacional. Una integración que se limita a facilitar la entrada de capital europeo o chino o estadounidense sin transformar las estructuras productivas internas no refuerza la soberanía africana. De hecho, la debilita y la somete a nuevas formas de subordinación. La Unión Europea, por su parte, ha perfeccionado su retórica, sin modificar la estructura profunda de su relación con África. Habla de asociación entre iguales, de Global Gateway y de apoyo a la zona de liberación comercial continental africana, pero mantiene intacta una arquitectura de poder neocolonial, controla normas comerciales, impone condicionalidades financieras, influye en la política monetaria africana, como demuestra el caso del franco CFA que tenemos en Guinea Ecuatorial y muchos otros países de Centroáfrica y África Occidental, de hecho. Externaliza el control migratorio y presiona para la firma de EPAs, que fragmentan aún más el continente. El nuevo acuerdo de Samoa y la insistencia en los EPAs muestran que la Unión Europea busca utilizar la zona de libre comercio continental africano como una plataforma para un futuro mega acuerdo euroafricano que consolide así la apertura de los mercados africanos al capital europeo. Esta estrategia reproduce lo que Osajyefo Kwame Nkrumah denominó euroafricanismo, una integración entre Europa y África sin descolonización económica real, donde el continente africano continúa siendo proveedor de materias primas, de mano de obra barata y un espacio de acumulación para el capital europeo, para que una pequeña élite africana se enriqueza y las élites multinacionales y corporaciones occidentales y inversores occidentales puedan seguir enriqueciéndose. La Agenda del 2063 de la Unión Africana, Horizonte 20, no señores,
no penséis 2020, 2063, de la Unión Africana recoge al menos formalmente la visión de un continente soberano, integrado, industrializado y capaz de hablar con una sola voz. Sin embargo, esta agenda formulada en el 2013 no es más que un copia y pega, una adaptación tardía de la visión de Osagyefo Kwame Nkrumah, que ya había articulado en el 1968 en Accra. Desde una perspectiva crítica, la propia Unión Africana es un ejemplo del neocolonialismo institucional, una élite local que protege los intereses de corporaciones y potencias extractoras occidentales mientras traiciona las aspiraciones de las masas africanas. Aún y así, la Agenda 2063 establece objetivos de descolonización económica y política plenamente coherentes con la tradición panafricanista revolucionaria. El problema es que la Unión Europea responde a estos objetivos reforzando acuerdos bilaterales y subregionales que fragmentan, balcanizan al continente africano y nos debilitan deliberadamente la voz africana unificada. Varias personas ya han hablado de esto y han demostrado con rigor que los EPAs no solo fragmentan África, sino que consolidan una arquitectura de dependencia que limita el espacio de política industrial africana y mantiene al continente en una posición subordinada dentro de las cadenas globales de valor. El análisis, por ejemplo, de Fatoumata Diawara, su análisis, nos revela que la Unión Europea utiliza la corporación económica y comercial para preservar su influencia estructural, incluso cuando afirma apoyar la integración africana. Esta contradicción es evidente, mientras que la Unión Europea declara respaldar la zona de libre comercio continental africana, y la visión de una África integrada simultáneamente impone acuerdos que impiden la consolidación de un mercado continental cohesionado, porque no les interesa. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical. Voy a ver si recupero un poquito la voz. Y a la vuelta vamos a hablar sobre la visita de Macron a Kenia hace apenas 2 días, que es un ejemplo contemporáneo de neocolonialismo, del neocolonialismo occidental, del neocolonialismo europeo, del neoliberalismo, donde el tigre occidental ya está de capa caída y está con sus garras intentando agarrarse donde puede. Y como ya ha perdido el Sahel, se va a uno de los países más neocoloniales que existe, a una de las marionetas más grandes que tenemos, que es el presidente Ruto de Kenia. Pero bueno, hablaremos de ello cuando volvamos del descanso musical. Yeah. Shine to desabafa. Yeah. Hola, ¿qué tal? Yeah. Ok. Quiero desahogarme, ¿no? De Shine. Vamos a volver. De Shine. El negro y yo. Yeah. El Dio Batalla. Ok. Hola, ¿qué tal? Voy a escribirte versos, me llaman Negro Bey, el rebelde por defecto. De estilo de carta, nunca trajo besos. Me estoy desahogando pa' que vean sucesos. Tengo un dolor cerebral, pánico a lo normal. Ese estilo de vida nunca fue casual. Aceptar derrotas sin antes competir, decir que soy feliz. Bienvenidos de vuelta a la llave. La visita del presidente francés Emmanuel Macron a Kenia hace apenas un par de semanas, creo que era el 12 de mayo del 2026, ilustra la manera cristalina esta lógica neocolonial, neoliberal de Occidente. Durante el Africa Europe Economic Summit,
celebrado en Nairobi, Macron anunció un paquete de inversiones de 2.7 mil millones de dólares americanos, presentado como un gesto de cooperación y modernización. Siempre os digo, si Francia, uno de los colonizadores más antiguos del continente africano, no ha hecho nada en 500 años, porque se interesan ahora. Sin embargo, como señalaron múltiples analistas africanos y europeos, el discurso y la actitud de Macron fueron profundamente paternalistas. Según muchos de los informes, Macron interrumpió repentinamente a líderes africanos, corrigió públicamente a ministros kenianos y adoptó un tono que recordaba más a un administrador colonial que a un jefe de Estado que se dirige a sus socios soberanos al mismo nivel. Más allá del estilo, más allá del comportamiento, más allá de la soberbia francesa, el contenido de la visita revela la lógica neocolonial y neoliberal. La mayor parte de las inversiones anunciadas están destinadas a sectores estratégicos controlados por corporaciones francesas: energía, infraestructura, telecomunicaciones, y no a fortalecer la capacidad productiva africana. Además, Francia busca asegurar accesos privilegiados a minerales críticos y contratos de infraestructura en un contexto de creciente competencia con China y con Estados Unidos y con Rusia y con India. La visita de Macron no fue un gesto de cooperación, sino un movimiento geoeconómico para mantener la influencia francesa en África Oriental y contrarrestar la presencia de otros actores globales, y también la pérdida del Sahel, donde sacaban el sulfato, petróleo, oro, uranio y demás. Es un ejemplo contemporáneo de cómo las potencias europeas siguen tratando a África como un espacio de extracción y control, tanto económico como geopolítico, y no como socios igualitarios. Ahora vamos a ver cuál es la multipolaridad, la autonomía y el futuro de la integración. El contexto multipolar actual no altera esta dinámica de manera automática. La presencia creciente de actores como China, Rusia, Turquía, India o los países del Golfo ha diversificado las alianzas africanas, tanto a nivel económico como político, pero no ha transformado la posición estructural del continente dentro del sistema internacional. La multipolaridad ofrece oportunidades tácticas, pero no garantiza la liberación del continente, ni de mucho menos de nuestros pueblos. Sin unidad política, la multipolaridad puede convertirse en un nuevo reparto imperialista del continente, donde cada potencia externa intenta capturar sectores estratégicos africanos en estos pequeños países balcanizados. Osagyefo Kwame Nkrumah ya advertía que sin unidad africana, África sería siempre vulnerable a la manipulación externa, independientemente de cuántas potencias compitan por su favor. La zona de libre comercio continental africana podría fortalecer la autonomía estratégica africana si se utiliza para reorientar el comercio intraafricano hacia la industrialización endógena, la transformación local de materias primas y la creación de cadenas de valor propias. Pero si se implementa bajo un paradigma neoliberal de liberación indiscriminada, sin políticas industriales activas y sin coordinación continental, entonces no hará más que facilitar la entrada de mercancías y capitales extranjeros, reproduciendo el mismo patrón de dependencia que ha caracterizado la relación de África con el sistema económico mundial desde la época colonial. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el papel específico de la unidad africana. La unidad africana es el panafricanismo. Cuando decimos panafricanismo nos referimos al socialismo científico y el papel de África en el mundo.
El éxito a largo plazo de la integración africana dependerá de que el continente adopte un proyecto político, ideológico y económico radicalmente distinto al que ha predominado desde las independencias formales, independencias de bandera y de himno. La integración debe de ser un proceso de emancipación política, económica y cultural. Requiere instituciones continentales fuertes, una estrategia de industrialización que sea socialista, con poder popular organizado y una revolución cultural panafricana. Amílcar Cabral subrayaba que la descolonización no es solo económica o política, sino también cultural. África no podrá integrarse de manera soberana mientras siga reproduciendo modelos de desarrollo y estructuras mentales, ideológicas, heredadas del colonialismo. Una África unida, bajo un sistema de socialismo científico, no solo transformaría el continente, transformaría también el mundo. La mayoría de las guerras globales están vinculadas a la avaricia por controlar los recursos de África. Lo mal llamada Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo mal llamada? Porque eran guerras europeas. Lo único que los súbditos africanos que estábamos esclavizados y colonizados tuvimos que pelear por nuestras madres patrias. Pero la guerra realmente era guerra de poder entre países, potencias emergentes y potencias existentes europeas, ni más ni menos, y se peleaban ¿por qué? Por África, por el acceso a los recursos naturales, porque algunos se enfadaron que en el acuerdo de Berlín no se llevaron todo lo que querían. Pobrecito el español que negoció y se llevó ese trocito que conocemos ahora como Guinea Ecuatorial, y él pensaba que se llevaba gran parte de la parte continental de lo que hoy en día es Gabón y Camerún. Pero bueno, esas fueron las guerras entre los alemanes y los franceses y los ingleses, bueno, británicos, pero mayoritariamente ingleses, los holandeses y demás, todos ahí peleándose por sus cosas, acceso a recursos africanos. Por lo tanto, una África soberana eliminaría uno de los motores principales de la conflictividad internacional. Además, el continente está proyectado a convertirse en la región con la mayor población joven del planeta. Para el 2050, aproximadamente el 40% de la juventud mundial será africana. Os repito, la proyección es, y gracias a nuestras culturas vamos por buen camino, ya sabéis a lo que me refiero, para el 2050 aproximadamente el 40% de la juventud mundial será africana. Esta realidad demográfica. De ahí que quieran matarnos, que creen guerras, que creen ebolas, que creen sidas, que quieran, ¿cómo es eso? Bueno, las tasas de natalidad que bajen y todo esto, el feminismo, como lo utilizan a veces como herramienta para parar la expansión demográfica en África. Muy importante, hambruna, todo lo que veis está producido, que pasa en África, está producido por el hombre. Incluso aquellos cataclismas naturales están producidos por el hombre. Y fijaros que digo hombre y no mujer. Y aunque hay muchas mujeres lideresas malas, la mayoría de los líderes capitalistas neoliberales son hombres. Muy importante. Esta realidad demográfica, combinada con un mercado continental integrado y una política exterior común, convertiría a África en un actor global con más influencia política que China, Estados Unidos o la Unión Europea junta. La juventud africana es el recurso estratégico más importante que tiene África en el siglo XXI, y su potencial solo podrá realizarse plenamente en un continente unido, soberano y liberado del neocolonialismo y del neoliberalismo. Un continente panafricano. En conclusión,
Vamos a ver la ampliada, la integración de esto, ¿no? Si es bueno o es malo. El análisis, desde mi punto de vista, de la integración africana y de las relaciones euroafricanas revela una verdad que ya no puede suavizarse ni ocultarse bajo el lenguaje diplomático. África se encuentra en una encrucijada histórica. Durante siglos el continente ha sido el cesto del que todas las potencias han extraído su riqueza, desde Grecia, que dijéramos es la madre que parió a Occidente, a Roma, a Italia, a Estados Unidos, a España, China, India, cualquier superpotencia ha necesitado a África porque somos el cesto del mundo. Han extraído nuestra riqueza, han extraído fuerza de trabajo, han extraído nuestros minerales y están extrayendo nuestros minerales estratégicos y nuestra energía vital. Esta extracción ha sostenido imperios, ha financiado revoluciones industriales, ha alimentado economías enteras y ha permitido que Europa y el norte global construyan su prosperidad sobre la base del empobrecimiento africano. La trata transatlántica, el colonialismo, el neocolonialismo y las actuales cadenas globales de valor no son episodios aislados, sino fases sucesivas de un mismo proyecto histórico, la subordinación estructural de África. La Unión Europea, pese a su retórica de asociación entre iguales, continúa actuando como heredera directa de este proyecto neoliberal. Su arquitectura comercial, financiera, económica y diplomática está diseñada para mantener África balcanizada, fragmentada, dividida, dependiente y abierta a la extracción de sus recursos naturales e humanos. Lo sepas, estos acuerdos como el acuerdo de Samoa, el Franco-CEFA, la externalización del control migratorio, Global Gateway y las visitas paternalistas como la de Macron a Kenia hace apenas una semana son manifestaciones contemporáneas de un neocolonialismo que se ha vuelto más sofisticado, que se ha adaptado, pero no menos violento. La Unión Europea no ignora las prioridades africanas, simplemente no está dispuesta a apoyar a aquellas que cuestionan el orden global económico del cual se beneficia Occidente. Frente a este panorama, la integración africana no puede ser un ejercicio tecnocrático ni un proyecto de mercado. Debe ser un proceso de emancipación continental. La zona de libre comercio continental africana, la Agenda 2063 y las instituciones regionales solo tendrán sentido si se inscriben en un proyecto panafricanista revolucionario que tenga como objetivo final la soberanía real del pueblo africano. Esto implica romper con el modelo extractivista, construir industrias propias, controlar los recursos estratégicos, desarrollar cadenas de valor africanas y establecer instituciones continentales fuertes, soberanas, un banco central africano, una moneda común, un ejército panafricano y un gobierno continental capaz de defender los intereses de las masas africanas. Pero la integración no será posible sin una revolución cultural y política y tal vez económica que desmonte las estructuras mentales heredadas del colonialismo. Amílcar Cabral recordaba que la descolonización es ante todo un acto de recuperación cultural. África no podrá liberarse mientras sus élites sigan actuando como intermediarias del capital extranjero, mientras sus sistemas educativos reproduzcan epistemologías coloniales y mientras sus sociedades sigan midiendo su progreso en función de estándares europeos. La liberación africana exige una ruptura radical con el imaginario colonial y la construcción de una conciencia panafricana que coloque al pueblo africano, no a las élites, no a las potencias externas, en el centro del proyecto histórico. Una África unida bajo un sistema de socialismo científico no solo transformaría el continente africano, transformará
el mundo. La mayoría de las guerras globales están vinculadas a la avaricia de controlar los recursos africanos. Una África soberana eliminaría uno de los motores principales de la conflictividad internacional. Además, como hemos dicho, el continente con el 40% de la juventud mundial en el 2050, esta realidad ayudará precisamente a que hablemos con una sola voz, con una voz con fuerza, con una voz que se puede sentar en la misma mesa que China, Estados Unidos y la Unión Europea. La juventud africana es el recurso estratégico más importante que tenemos. El futuro de las relaciones euroafricanas dependerá, por lo tanto, de la lucha entre estos dos proyectos históricos. El proyecto neocolonial europeo que busca mantener a África como su cesto de recursos y el proyecto panafricanista, socialista, revolucionario que aspira a construir una África unida, socialista y soberana. Si triunfa este último, no solo África se liberará, sino que el mundo entero será más justo, más pacífico, más humano. La liberación africana no es un asunto regional, es una condición para la paz global, para la justicia internacional y para la supervivencia de la humanidad en un siglo marcado por crisis ecológicas, económicas y geopolíticas. Como nos enseñó Kwame Ture, la liberación no es un acto de caridad, es un acto de poder. Y como proclamó Osagyefo Kwame Nkrumah, África debe unirse, no como una consigna, sino como el destino histórico para que otra África sea posible. Ya sabéis dónde encontrarnos. okenvenzue@gmail.com, la llave, okenvenzue San Cristian Simi, la llave en Facebook, y si no en mis perfiles personales de TikTok, Instagram, Threads, Facebook y demás. Zank Esim, con una Z de Zulu Nation. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de unirnos y debemos de entender que no todo lo que sea pan africano en términos de unidad continental es panafricano. Me explico. Si la unidad es una unidad capitalista neoliberal, es una unidad de las élites y de los gobiernos neocoloniales de África, pero no de sus pueblos. Every day in the mirror I see a woman, and every time I look at mama I see that woman, a wonderful woman, an African woman, mother of nature.